¿Qué tal? Soy Ana María Ibarra y te doy la bienvenida a Tus Derechos. Este programa es sobre ti y sobre lo que más te importa. Tu familia, tu salud, tu voz, tu libertad, tus derechos. Comenzamos. Tus Derechos llega a ti gracias a la Oficina en México del Alto Comisionado para las Naciones Unidas de los Derechos Humanos y a la Suprema Corte. El día de hoy vamos a platicar del bullying o acoso escolar a propósito de una interesante sentencia que resolvió la primera sala, el Amparo Directo 35-2014. En esta sentencia, la primera sala resolvió que una escuela privada del Estado de México tenía que indemnizar a un niño por el acoso que había sufrido en su escuela. Esta era una escuela privada, pero fue un acoso que también fue incitado por su profesora. En esta sentencia lo que se resolvió es que la escuela tenía que pagarle al niño una cantidad de 500,000 pesos por el daño psicológico y hasta físico que sufrió. Y es un importante criterio, yo creo, ya platicaremos más a fondo, porque se establecieron, pues, primero qué es el bullying, cómo debe entenderse, cómo debe probarse y también cómo debe repararse, ¿no? Y pues bueno, sin más preámbulo, tenemos hoy invitados de lujo para hablar de este tema, pues que nos interesa a todos y pues principalmente a los que tenemos niños, ¿no? Está con nosotros Reina Monjaraz Gutiérrez. Mucho gusto, Reina, bienvenida. Ella es directora general de Fundación en Movimiento, Asociación Civil. Está también con nosotros Fernando Gal Rodríguez. Él es director de Estudios e Investigación de la Secretaría Ejecutiva del Sistema de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, CIPINA. Muchas gracias. Y se encuentra también aquí Ignacio Lozano Verduzco. Muchas gracias, Lozano, por venir. Él es profesor en la Universidad Pedagógica Nacional. Y bueno, pues muchas gracias. De verdad, creo que es un tema bien complejo, muy interesante, desde muchas aristas. Creo que intervienen pues muchas materias, ¿no? Aquí se encuentran con nosotros especialistas pues en psicología, en pedagogía y bueno, impacta yo creo que varias áreas de las ciencias, pues porque tiene que ver con lo que más nos interesa a los niños, ¿no? Fernando, ¿cómo podríamos definir el bullying? ¿Qué es el bullying o acoso escolar? A mí me parece que la propia sentencia lo define muy claramente, ¿no? Es como un acto u omisión de parte de un propio niño o adolescente, un adulto, ¿no? Que trae consecuencias directamente, que acusa, acosa completamente a otros de diversas maneras, ¿no? Puede agredirles directamente de forma verbal, psicológica, también se detalla de forma patrimonial inclusive, ¿no? Entonces, y eso tiene afectaciones completamente en el desarrollo escolar, ¿no? Y toda la implicación que tiene alrededor de la escuela, los docentes como garantes de derechos al respecto. Sí, es como complicado, ¿no? Porque ¿cómo distinguimos al bullying, por ejemplo, platicábamos fuera del aire, pues de una sola agresión, ¿no? ¿Cómo hacemos o cómo determinamos? No, esto ya es acoso escolar, esto ya tiene esa connotación. ¿Qué nos platicas, Ignacio? Pues, yo creo que hay que entender el acoso escolar o el bullying como un fenómeno que implica diferentes dinámicas de violencia, es decir, de intención, bueno, no necesariamente una intención deliberada, pero que tiene el efecto de denigrar en su integridad a otra persona, ¿no? Y esta puede ser, como lo decía Fernando, como humillar. Eso es sí. una manera de acosar también, y que es entre pares, ¿no? Entonces, entre iguales, por así decirlo. Eso no significa, que también platicamos fuera del aire, que eso no implique a otros actores en la comunidad educativa, como pueden ser profesoras, profesores, autoridades escolares o la propia institución, e inclusive miembros de la familia que participan de alguna manera, tal vez indirectamente, en que se sostenga una dinámica de acoso. Esto es bien interesante, ¿no? Platicábamos de distinguir lo que es acoso y lo que no lo es, ¿no? Y muchas veces también se piensa, no, bueno, es que los niños y ahora como son tan activos, tan, digamos, ya tienen una autonomía muy desarrollada, ellos son los que pueden acosar a los profesores, pero más bien eso tendría que llamársele de otra manera o eso sería otro tipo de conducta, ¿no? Reina, tú eres la directora general de Fundación Movimiento, Asociación Civil.
nos interesaría mucho entender qué es lo que hace esta fundación, esta asociación. Platícanos, por favor. Sí, claro. Pues Fundación en Movimiento tiene como misión apoyar para erradicar el acoso escolar, conocido como bullying, y lo hacemos a través de estrategias de educación para la paz. Nosotros tenemos desde el 2010 que trabajamos implementando diferentes programas, desde preescolar hasta nivel universitario, para la prevención y atención del acoso escolar. Y lo hacemos de manera integral, atendiendo a padres de familia a través de conferencias, pláticas, de modo que lo que buscamos con ellos es crear conciencia de la importancia que tiene que ellos apoyen a la escuela con diferentes acciones desde la casa, porque es ahí donde en realidad los niños adquieren todas estas conductas que las reflejan en la escuela. Los niños como agresores. Pues de ambos. También nosotros en Fundación, además trabajamos con los niños, grupo por grupo, para identificar diferentes situaciones que se dan, y trabajamos también con los docentes a través de talleres, pláticas. Es todo un programa integral. Pero sí, tenemos varias cosas por aquí en la Fundación. Por ejemplo, no le llamamos al niño como agresor como tal o víctima como tal, porque creemos en el cambio. Entonces, cuando nosotros hablamos de un niño como agresor o víctima, lo estamos estigmatizando. Ya poniéndole una etiqueta. Ya poniéndole una etiqueta, y no creemos entonces en el cambio. Y el niño entonces puede crecer como tú eres el agresor o tú eres el que se deja la víctima, pobrecito de ti. Y lo que hacemos es el generador de violencia, el que recibe la violencia, los testigos, cómplices o defensores. Muy interesante óptica. Sí. Creo que es importante, ¿no? También que los niños, lo que se busca es intervenir la situación para modificarla, y no tanto, bueno, ya simplemente decir tú agrediste, tú eres la víctima, y que se lleven esta etiqueta pues de por vida, ¿no? Claro, porque hablamos de una conducta que ellos pueden modificar. Hablamos de una actitud, no de la persona en sí. Yo creo que todo elemento importante, porque no creo que se trate solo de intervenir en el momento en que aparece este tipo de acoso, sino que el trabajo también tiene que enfocarse a generar condiciones que prevengan este tipo de prácticas, ¿no? Yo creo que esperar a que ya esté el suceso, porque además el acoso escolar implica repetición del acto, ¿no? O sea, es una cosa que pasa a lo largo del tiempo, pues está ya generando daño a las personas que participan, ¿no? Algo muy interesante que quiero mencionar: tuve la oportunidad de asesorar una tesis en la Pedagógica Nacional sobre bullying a nivel secundaria, y lo que encuentra el estudiante ya titulado es que presentan mayores niveles de angustia y ansiedad las personas que ejercen la violencia en comparación con las personas que reciben ese acoso, ¿no? Y eso son cosas que también tienen que entramarse en un proceso integral de prevención, intervención y, por supuesto, también de sanción, ¿no? Y es que, como decía, no puede, aquí también interviene fuertemente la familia, y quizá quien está ejerciendo la violencia pues simplemente está reflejando una situación más amplia, más doméstica, ¿no?, que vive. Aquí algo que me parece fundamental es que tiene que existir un cambio cultural, un cambio hacia adentro de la escuela, completamente hacia considerar primero al niño como persona, a niña ni adolescente como persona. Es impresionante que aún cuando existe el cuarto constitucional, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, pues seguimos concibiendo a las personas menores de 18 años como objetos. Entonces podemos hacer con ellos lo que quieran, ¿no? Lo que nosotros queramos como adultos. Por eso es muy importante que el cambio cultural se centre en considerar primero al niño como sujeto de derechos, una persona que debemos de escuchar y que además debemos de incluir en todos estos procesos, como está señalando Ignacio. Es decir, una de las formas para prevenir, para intervenir, es la inclusión, el generar estos ambientes armónicos, de una convivencia armónica, pero donde incluyamos, no adultocéntricos, donde incluyamos a las niñas, niños, adolescentes en todo el proceso. ¿De qué estoy hablando en concreto?
crea reglas de convivencia, acuerdos comunes, ¿no? Consecuencias, ¿no? A todos los actos, crear asambleas para resolver. Escucharlos a ellos, Escuchar, ¿no? a mí algo que me parece impresionante de todas las sentencias, la falta de escucha hacia las niñas, niños y adolescentes. O sea, que de verdad, o sea, regreso a todo el tema de son personas con derechos específicos, pero que horizontalmente les tenemos que escuchar muy, muy claramente. O sea, yo confío en ti, en que tú me estás diciendo que alguien me está agrediendo y que estoy viviendo y me estoy sintiendo triste y con mucho dolor. El adulto que está enfrente de veras tiene que decirle, te creo. Te creo verdaderamente y confío en lo que me estás diciendo. Pero lo que uno lee es completamente lo contrario. Es lo que se lee es una falta de desconfianza. Ahorita que estamos analizando, hicimos una encuesta con niñas, niños y adolescentes para la Planeación Nacional. Tuvimos casi 150,000 respuestas. Y hicimos una pregunta abierta. Y que era, bueno, ¿qué te gustaría? ¿Qué tendría que ocurrir para que tú seas feliz en este sexenio? Y muchos de los temas que salen, es impresionante que no nos peguemos, que no nos agredamos, que no haya violencia en nuestra escuela, que esté todo más tranquilo, que haya procesos de paz. Es impresionante cómo los niños de México están diciendo, a ver, vamos a parar esto de una vez, ¿no? E involucrarles, por eso es vital. Sí. Y bueno, no sé si es una percepción esto de que actualmente o en estos tiempos hay situaciones de mayor violencia, o es más bien que la violencia siempre ha existido y ahora se está visibilizando. No sé qué es lo que... Yo quería mencionar algo al respecto, porque yo creo que este es un fenómeno que tenemos que complejizar, ¿no? Sí. Yo recuerdo mucho las palabras de un entrevistado de mi tesis de doctorado que decía, cuando yo era niño en mis tiempos no le decían bullying, sino era agandalla, Exacto, ¿no? siempre Pero he escuchado eso. yo creo que como condición humana hay momentos de tensión y hay momentos de agresión. Yo creo que es importante distinguir, y que lo hace la propia Educación para la Paz, distinguir agresión de violencia, que la violencia ya tiene una serie de componentes socioculturales y hasta políticos. Y en ese sentido creo que es importante mirar el escenario nacional en el que estamos viviendo, ¿sí? Tenemos una ola de crimen organizado y de violencia generalizada en todo el territorio de nuestro país, que obedece a una lógica de años y décadas de precarización laboral para las familias mexicanas. Entonces, claro, resulta mucho más fácil dedicarme al crimen organizado que esperarme y estudiar toda una carrera para ganar menos de lo que ganaría dentro del crimen organizado. Creo que es algo que tenemos que tomar en cuenta sí o sí. Y para las familias que no se dedican a eso, que no están inmiscuidas en ello, pues las jornadas laborales son verdaderamente extenuantes. Entonces, eso implica no estar presentes con los hijos y las hijas, aunque se quiera estar ahí, ¿sí? Porque hago 2 o 3 horas de camino al trabajo, 2 o 3 horas de regreso y estoy 10, 12 horas y además con la camiseta puesta, que para mí es un sinónimo de explotación laboral, ¿no? Porque por ley tenemos 8 horas laborables y lo demás se tiene que trabajar pagar como tiempo extra, y eso no sucede en México. Entonces creo que este asunto del acoso escolar también toca no solo asuntos de la familia, pero también asuntos de delincuencia organizada y de derechos laborales. Y entonces, ¿eso qué implica? Pues que hay niños y niñas que casi nunca ven a sus papás o sus mamás. Sí. ¿No? Y llegan papás y mamás o hermanos mayores, tías, tíos, etcétera, con esta carga de estrés constante por a lo que se tienen que enfrentar cotidianamente. Y claro, puede haber una cosita como un buenos días en un tono desagradable y ya explotó la bomba, ¿no? Y no es que niños y niñas repitan tal cual las cosas que ven en su familia. Por supuesto que se empapan de esas dinámicas, pero las transforman también. Porque si los pensamos como sujetos de derecho, tenemos que otorgarles la ciudadanía completa y que son sujetos completos, que son capaces y agénticos en su vida cotidiana. Y creo que a veces eso se nos olvida, ¿no? Y con esa agencia llegan a un espacio escolar que con las reformas educativas a las escuelas cada vez se les exige más, ¿sí? Entonces yo que trabajo en estudiantes de posgrado que ya son profesores en servicio, la carga administrativa que tienen es verdaderamente inhumana. Entonces ese trabajo de cercanía con el estudiantado, con sus propios colegas, prácticamente no existe. Entonces es mucho más fácil no voltear a ver ese tipo de acosos entre sus estudiantes, porque una intervención aislada no va a resolver todo un problema que existe en todos los salones de clase, en todos los patios, en todas las escuelas. Yo más quisiera abonar a lo que dice Ignacio, que tenemos que crear
que, o sea, la escuela concebirla como un entorno protector de los derechos de niñez y adolescencia. Pero, sí, es decir, hay que crear estos ambientes armónicos y seguros, pero también hacia el exterior. O sea, se tienen que crear estos ambientes, entornos seguros, ¿no? Es decir, hacia adentro los niños tienen que vivir y sentir que su escuela es un espacio seguro, pero también hacia afuera, ¿no? Entonces, de repente enviamos dobles mensajes a los niños, ¿no? O un solo mensaje donde es insegura tu escuela y es insegura también Tu casa, afuera. tu colonia. Exactamente. Y aquí yo quisiera agregar que es importante también que se deje de mencionar como que es que el bullying siempre ha existido, Ajá. porque esto le resta la importancia que en realidad tiene, porque sí es cierto que siempre ha existido, pero la gravedad en los ataques es lo que hoy lo hace un asunto del cual nos tenemos que ocupar. Porque al decir siempre ha existido, entonces eso es cosa de niños y entonces nosotros No, y esta nos idea metemos. tan grave de que, no, es que ahora somos muy sensibles, ¿no? Claro. Y todo lo agravamos o lo magnificamos, ¿no? Ujú. Pero, Sí es necesario quitar esta idea y poder decir a los demás que es importante que atender la situación, sí, a través de estos protocolos desde la prevención, pero también la atención cuando ya se está dando y de qué manera se va a sancionar. Nosotros en la Fundación manejamos de una forma como muy práctica para que los papás y los profesores puedan identificar cuando es un acoso escolar, que le llamamos la regla de las 3C, que es una actitud agresiva que es constante contra alguien y con intención. Entonces, constante y que Que se repite. sistemática y que se repite y con la intención de hacerle daño a una persona y que puede ir de varias personas o de una hacia el otro. Porque también es necesario que sepan que cuando se presenta una vez, pues hay que parar. No nos vamos a esperar a ver si es sistemática para saber si es bullying, Claro. ¿no? Pero sí que cumpla esas 3 reglas, porque si no, ya estamos hablando también de violencia, que es diferente al acoso escolar, de un conflicto que simplemente se puede resolver mucho más sencillo. Entonces es bueno empezar a darle ¿me como repites las todos 3 estos. Cs? Eran Sí, es constante contra alguien y con y con intención. intención. Ajá. Pues creo que con esto terminamos el primer bloque. En el siguiente bloque vamos a platicar sobre los deberes que ya adelantaban algo que tienen los centros escolares, ¿no? Y la Claro. gran carga y responsabilidad que tienen para defender y proteger los derechos de nuestros niños. Vamos a una pausa y volvemos a Tus Derechos. Estamos de vuelta en Tus Derechos. Hoy estamos platicando sobre el bullying o acoso escolar y justo antes del corte platicábamos de las 3 Cs, ¿no? Las 3 características que tienen que estar presentes para denominar a una conducta como bullying. Ajá. Pero fuera del aire decíamos, y de verdad tiene que haber intención, el niño generador de la violencia tiene que estar consciente de lo que está haciendo, tiene que tener esas ganas de generar daño, de humillar. Como un acto Mira, racional, ¿no? Como un acto racional. Sí, yo creo que puede haber ambas cosas, tanto quien sí tiene toda la intención y tiene toda la conciencia de querer dañar a otra persona y quien lo hace de manera inconsciente y no se da cuenta por la falta de empatía que hay de qué te estoy provocando a ti con esto que yo estoy haciendo. No es justificable, pero puede haber ambas. Recientemente tenía el testimonio de un chico que incluso, pues él fue a prisión porque se le hizo pues fácil, como dicen, te pongo tal cosa en la mochila y entonces le explota al otro niño, entonces lo hace como, pues sí, te molestaba, pero no creo que haya sido como sin saber las consecuencias. Entonces, probablemente
él no tenía la intención de hacerle tal daño a la otra persona, sin embargo, lo terminó haciendo. Entonces, puede estar presente la intención y puede no estar presente, igual que ser consciente o no. Yo creo que perdón, sí. nada más muy rápido, o sea, pero ¿qué mensaje tendrá que decirnos este chico que metió probablemente un cohete o algo que le explotó? O sea, ¿qué le está pasando a esta persona adentro, ¿no? Para que ocurra ese acto. Sí, yo regreso al tema de la escucha, o sea, no solo escuchamos atentamente lo que nos dicen directamente, sino también el acto, Claro. el acto en sí te está dando un mensaje de que algo le está pasando y Claro. que también se tiene que Ellos atender. hablan con su conducta. Sí, Ajá, sin duda alguna. Sí. Y bueno, a propósito de lo que decías, creo que también es importante hacer una distinción entre una conducta que lleva una responsabilidad penal a una conducta que lleva pues simplemente una responsabilidad pues de atención o civil, ¿no? Porque me parece pues que en el caso pues de incluso meter a un niño a la cárcel, pues ahí tendríamos que sí verificar que sí tenía las ganas de dañar, ¿no? Ujú. Pero bueno, volviendo al tema de acoso escolar, ¿qué derechos se violan con esta conducta? ¿Por qué es tan importante para los niños y para instituciones como CIPINA, que están a cargo de la protección de los derechos de los niños, el prevenir ese tipo de fenómenos? Sí, por supuesto. Mira, de entrada se violenta todo el derecho a una vida libre de violencia, todos los derechos asociados también al desarrollo. Es decir, si yo me siento violentado, bueno, entonces, por ejemplo, mi derecho, o sea, hay una conexión. Entonces, si yo me siento violentada, violentado, mi derecho al juego, por ejemplo, se afecta, porque entonces no me acerco a jugar con los demás o no me invitan, ¿no? Se afecta mi derecho a ser educado, ¿no? Entonces, porque se afecta también todos los temas que tienen que ver con el aprendizaje, con lo cognitivo, ¿no? Todo el tema, y bueno, y propiamente con, atenta con toda la dignidad, ¿no? Propiamente de un chico, con toda la dignidad de la persona. Es de suma importancia para nosotros por el grado de fuerza que está tomando en el país. No, me parece que siempre ha existido, pero yo concordaría en que se ha acrecentado con mayor fuerza todos estos tipos de eventos, ¿no? Hay acciones en el gobierno también que son claras, ¿no? Que necesitan probablemente ser mucho más contundentes, ¿no? O expandir el Programa Nacional para la Convivencia Escolar, ¿no? Que se ubica en ciertos estados, ciertas escuelas, pero mejor expandirlos. Hay unos clubs, ¿no? También donde lo que decía hace ratito, donde se involucran a los chicos y a las chicas para trabajar todos estos temas, ¿no? De una manera también extracurricular inclusive. Entonces, bueno, es importante para nosotros y también se mira desde una comisión. Nosotros en el sistema trabajamos en comisiones. Entonces, la Comisión para poner fin a toda forma de violencia hacia niñas, niños y adolescentes, por supuesto que es un componente muy importante, un fenómeno, es un componente, un fenómeno importante que esta comisión en sí debe de atender, ¿no? Y creo que otro derecho que también puede, y no necesariamente puede ser violado con este fenómeno, pero en ocasiones es el derecho a la igualdad y no discriminación, ¿no? Porque como se refería en el caso de la primera sala, muchas veces los niños con discapacidad o niños que pertenecen a una minoría especialmente protegida, pues son como blanco más fácil o están en una situación de especial vulnerabilidad. Yo agregaría que se está olvidando que un derecho que se vulnera es el derecho a la educación. Es decir, el derecho a la educación no es permitirle la entrada a un estudiante a la escuela. El derecho a la educación implica permitirle o ofrecerle una educación de calidad. Y lo que pasa mucho con el asunto del bullying es que las víctimas tienen miedo de ir a la escuela. Entonces se hacen los enfermos o que se sienten mal o tienen miedo de estar en ciertas áreas de la escuela, como los baños, ¿no? Entonces van a la escuela y no van al baño durante 8 horas o más, cosa que también es grave y tiene implicaciones corporales, de atención, de memoria y tal, ¿no? Entonces tenemos que pensar también en la manera en que como estas dinámicas están
organizando la ocupación del espacio de la escuela y qué implicaciones tiene ese para la adquisición y construcción de conocimientos. Yo creo que eso no lo podemos perder de vista, porque la escuela no es solo responsable, los saberes no solo se construyen en una clase, ¿no? O sea, los saberes están moviéndose constantemente y aparecen en diferentes espacios de la escuela, en diferentes dinámicas, y ahí es donde se construyen conocimientos y saberes en torno a la violencia, al otro, a los afectos, ¿no? Y eso es un componente educativo que yo creo que no ha estado presente y no nos hemos preocupado por estar incluyendo como un eje transversal curricular. Sí, y justo las escuelas vienen a operar, deberían ser catalizadores de la violencia, ¿no? Deberían ser como espacios seguros donde los niños pudieran pues resolver incluso algunos problemas que traen desde casa, pero con este fenómeno pues se convierten en lo contrario, ¿no? En un espacio pues al que tienen miedo a asistir. Sí, y que les estamos coartando este derecho tan importante que es a vivir una vida libre de violencia y que efectivamente dejan de convivir. Hablabas de esta parte de la exclusión, por ejemplo, que es una forma silenciosa de cómo se presenta el acoso escolar o bullying, en donde se le excluye al niño porque tiene alguna discapacidad, porque simplemente trae lentes, porque es más alto, es más bajo, por lo que sea, se excluye. Entonces, ahí es, sí, la invitación también a que el personal de la propia escuela esté, pues, atento a este tipo de conductas y que con acciones tan sencillas como puede ser hagan equipo, identificar a qué niño, a qué niña no lo están incluyendo por la situación que sea a la hora del receso, quién es el niño que está escondido o quién es aquel que no se atreve a jugar. Yo creo que es muy importante la observación que se pueda hacer tanto dentro del salón de clases como en los patios, en los baños, que es el lugar en donde más se presenta el acoso escolar de acuerdo a los diferentes y donde no hay estudios. nadie, ¿no? Además, ahí no está nunca un profesor, no hay prefecto. Claro. En esta misma encuesta que hacemos, les preguntamos en dos ocasiones, en dos encuestas distintas a los alumnos, ¿qué cambiarías de tu escuela? ¿No? Les ponemos un combo de opciones. Baños, justamente, es lo que ellos precisamente más cambiarían. Hay que preguntarles qué exactamente de los baños, pero muy seguramente va a salir lo que los colegas están mencionando ahorita, ¿no? Sí, porque además normalmente se encuentran en un lugar más alejado de todo, entonces es en donde se da mucho. Entonces sí es el voltear a ver que además la exclusión muchas veces no pasa de ahí el acoso escolar, porque ¿a qué voy con esto de que no pasa? La exclusión hace tanto daño a la persona porque te estoy diciendo que no existes, te nulifico, o sea, y es lo peor que le pueden hacer a una persona, ignorarla. Entonces, si esto se le hace a un niño que además es un adolescente, por ejemplo, que está en edad de identificación, que está definiendo su personalidad, su identidad, y además es excluido y que no pertenece a un grupo, esto hace mucho daño y de aquí que ha subido la tasa de suicidios por este tipo de acosos silencioso que pareciera que no existe, pero con el simple hecho de entrar, de voltear a verte de arriba abajo para ver si me caíste bien o no, te excluyo y a partir de ahí se forman también estas células dentro de los salones de clases en donde hago cómplices y pobre de ti si le hablas a ella, ¿no? Entonces te tengo también amenazado. Entonces sí es algo mucho más complejo. Y justamente a raíz de lo que decías, ¿cómo identificamos el bullying, no? Creo que también una manera es a partir de la sintomatología que genera este fenómeno. ¿Cuál es la sintomatología asociada a este tipo de agresiones? Es muy variada. Vaya, o sea, se puede presentar de muchas maneras y a mí me cuesta mucho trabajo, me parece muy riesgoso hacer una lista como de esa sintomatología, porque en realidad
si nosotros vemos, es muy común, ¿no? Hacer como estos perfiles de víctimas y tal en la niñez. Yo digo, bueno, ¿qué niño, qué niña no se ha sentido triste? ¿Quién no se ha sentido enojada? ¿Quién no se ha sentido aislada? O sea, yo creo que es riesgoso, ¿no? Yo más bien le apostaría a procesos integrales y completos de sensibilización y por la construcción de una cultura de la denuncia con espacios adecuados para poder hablar de lo que pasa en el salón de clases o en el patio con alguien de confianza y que pueda accionar una serie de estrategias que permitan la minimización y eliminación de ese tipo de acoso, ¿no? Porque además hay personas que no muestran una serie de síntomas necesariamente, ¿no? Porque hay resiliencia, porque hay fortaleza, porque hay redes, por lo que sea. O porque tienen miedo. Por supuesto, ¿no? Entonces yo por eso diría, más bien creo que el trabajo es la cultura de la denuncia, no por el afán de te voy a echar la culpa o tú vas a ser víctima, no, por el asunto de poder verbalizarlo, poder decirlo, comunicarlo como un fenómeno que sucede y que no necesariamente requiere de culpabilizar, sino de resolver. Pero Sí, una cosa, cuando se está hablando de denuncia, ¿es hablar con un adulto, pedir ayuda? ¿O es la denuncia? Pues yo, bueno, yo me refiero como en ajá. términos escolares, ¿no? Ya De atreverse a pedir ayuda. Pedir ayuda. ¿no? O sea, de denuncia Hablar con un de adulto. decir, está pasando esto. Sí, ¿Sí? verbalizarlo, Claro. Pero nombrarlo. también es muy complicado, ¿no? Que el mismo niño sea el que diga, ¿no? Como que los padres son los que tienen más bien que estar atentos a ciertos signos y de ahí indagar. Mira, aquí quisiera hacer una acotación a lo que estoy de acuerdo con lo que dice Ignacio. Sin embargo, sí quiero acotar que si bien no es hacer como una lista, sí creo que es importante que se pueda decir como cuáles son algunos síntomas que se pueden presentar. ¿Para qué? Para que los padres de familia también tengan como un parámetro de decir, bueno, ¿qué le está pasando a mi hijo a partir de esto que estoy viendo? Si bien es cierto que también una situación de bullying hay que primero ver la historia del niño dentro de casa y su historia dentro de su contexto social que es la escuela. Entonces, no podemos decir que todos los casos de acoso escolar son lo mismo y los podemos meter en la misma ollita. No, para nada. Cada caso es individual y tiene sus propias características. Entonces, tanto para quien genera la agresión como para quien la recibe, ambos niños, desde luego que están viviendo una ansiedad tremenda, pero que cada uno está manifestándolo de diferente forma por las habilidades socioemocionales que traen y toda esta educación que traen desde casa. Entonces, sí es cierto que todos los niños pueden, y todos nos hemos sentido en algún momento tristes, enojados, con dolor de cabeza, pero también es cierto que cuando es constante, y entonces el niño empieza a no querer ir a la escuela, a que tiene pesadillas, a que no puede dormir, a que constantemente empieza a enfermarse, porque incluso ya, pues los pediatras hoy han manifestado Sí, que hay enfermedades somáticas, ¿no? que hay Como resultado enfermedades del bullying. somáticas por síntomas de bullying, entonces llegan con urticaria, con que se les empieza a caer el cabello, con diarreas. Entonces, es cierto, pero sí creo que es conveniente prestar atención a estas conductas cuando ya son reiteradas. Y sobre todo si queremos que la escuela tome el papel que nos dice que debe tener la Ley General de Derechos de Niños y Adolescentes, es decir, un proveedor, un encargado, un responsable de la educación de una manera completamente integral y que incluye una convivencia armónica. Y eso implica, al ser responsable, las maestras, los docentes que sean garantes de estos derechos, que sean guardianes, que los cuiden, que intervengan, que prevengan justamente. Entonces, por eso me parece muy importante que sí exista un parámetro, ¿no? Para que se retome esta figura de la escuela como encargado. Yo creo que estamos hablando de un cambio en el modelo educativo. O sea, por eso es tan complejo, ¿no? Sí. Y en México eso ha resultado muy difícil de lograr. El cambio en el modelo educativo implica lo que ya decíamos en el bloque pasado, no pensar a la niñez como semiciudadanos. O sea, que ellos y ellas mismas son portadores de una serie de derechos y que como tales
implica ejercerlos y apropiarse de esos derechos. Y eso no es sencillo, ¿no? Seguimos viendo a la niñez y la adolescencia como alguien que requiere de protección, de ayuda, que no le creemos todo lo que dice. Me parece que la visión sobre la niñez y la juventud tiene que modificarse porque siempre le depositamos una serie de malestares, sobre todo en la juventud, pero también en la niñez, Ajá. y queremos resolverlo como adultos cuando no le estamos dando chance a esas mismas personas de tomar acciones y estrategias para poder resolverlo. Yo, Sí, hay que... Perdón, Sí, muy, sí. muy rápido. Yo, nada más para complejizar lo que Ignacio está diciendo, o sea, no solamente el cambio cultural tiene que ser en la escuela, sino, o sea, para mirar al niño como persona, como sujeto de derechos, es un cambio social Así es. amplio. O sea, Así es. el sector Cultural. social, privado, las instituciones públicas, nos tenemos que hacer cargo de eso. Está en el cuarto constitucional, el interés superior del niño. O sea, ya con eso ya... Pues con esto nos quedamos, vamos a una pausa, pero seguimos platicando sobre el bullying o acoso escolar y vamos ahora sí a hablar de los deberes que están a cargo de las instituciones públicas que tienen a cuidado de los menores. Vamos a pausa y regresamos. Estamos de vuelta en Tus Derechos, platicando sobre el bullying o acoso escolar. Hoy conocemos un poco más en qué consiste este fenómeno, en cómo identificarlo y en los deberes a cargo de las instituciones que deben cuidar a los niños, que deben proporcionarles un espacio seguro, libre de violencia. Pero justamente en la sentencia de la que platicamos, el amparo directo 35/2014, se dice ahí, la verdad, sin mucha regulación acerca de qué es lo que tienen que hacer los centros escolares, por todos lados, a nivel internacional y hasta en los protocolos de la SEP, ¿no? Pero también lo que se identificaba es que hay mucha dispersión. O sea, es tanto que al final no queda claro qué sí es lo que tienen que hacer, ¿no? No hay como pues un checklist, lo que platicábamos de cuando se identifica esa situación, el profesor tiene que hacer esto y luego esto y luego esto, ¿no? No sé, Reina, ¿cuál es tu opinión respecto a estos deberes? Pues sí, mira, nosotros con el trabajo que hemos realizado en escuelas, que es en públicas y privadas, sí te puedo decir que hay un verdadero interés de los profesores, por supuesto, de saber más al respecto de qué hago cuando se presenta un caso de acoso escolar, qué hago cuando se presenta un caso de ciberbullying. Sí hay un interés genuino de ellos para estar capacitados, porque el profesor que no es capacitado en estos temas, entonces lo que le genera es miedo al desconocimiento y no saber qué hacer ante tal situación. Esto que es a lo que los lleva es a hacer caso omiso de lo que se está viendo o hacer como que no pasa nada y mejor no digo nada a ver si se resuelve solo. Pero esto se resuelve con capacitación y conocimiento de parte del tema y de que ellos tengan el apoyo también para poner en práctica estos protocolos que sí existen por parte de la propia Secretaría de Educación Pública de prevención, de reacción, de atención y de sanción ante una situación de bullying y que hoy incluso hasta por ley los tienen que aplicar. Pero también sucede que tienen demasiada carga de trabajo, demasiado, de por sí en las escuelas públicas están los niños, estamos hablando de que son salones de 40 niños, entonces ya tener a 40 niños enfrente es complicadísimo. Aparte, tener que cumplir con la parte académica, con la parte administrativa, tener la habilidad para estar observando qué sucede, aprenderme los nombres de cada uno. O sea, yo lo pienso y creo que sí debemos de hacer algo como sociedad, como gobierno, como instituciones, para apoyar más a los profesores, ser más empáticos con ellos y darles mucha más capacitación. Cuando vamos con ellos en los talleres, de verdad que esto que estamos platicando lo vemos, es parte de lo que vemos en los talleres, vemos la parte legal, estrategias de prevención. Entonces, ellos lo reciben muy bien, lo ven útil
y dicen, ok, ¿y ahora en qué momento lo hago? ¿No? Claro, o sea, es que lo has descrito muy bien y suena hasta imposible, ¿no? Estar al frente 40 niños, pero aparte tenerles que dar contenidos, ¿no? Sí. Y aparte las cargas administrativas que tienen y estar vigilantes en todo momento las actitudes de cada uno de ellos, pues sí suena muy complicado. No sé qué estrategias entonces, Ignacio, pudiéramos Yo voy a entablar. insistir en lo que decía en el bloque anterior, porque así como está pintada ahorita la normativa educativa, por supuesto que es una tarea titánica, ¿no? Por eso yo insistiría en la idea de repensar el modelo pedagógico y la filosofía pedagógica del sistema educativo nacional. O sea, un Por cambio supuesto. total. Sí, porque, vaya, nuestro sistema educativo está construido bajo nociones mucho más conductuales y cognitivas del aprendizaje, ¿sí? Y si nosotros miramos a otros países que tienen la delantera en educación como Finlandia, ese modelo es absolutamente construccionista. Y eso implica pensar a estudiantes no como estudiantes, sino como potenciales aprendices y guías en A la ver, construcción de ponlo en aprendizaje. claro. ¿Qué significa? Significa Sí. que el aprendizaje no solo, o el conocimiento no solo proviene de un profesor o una Ujú. figura de profesorado, sino que como colectivo, como comunidad de práctica, comunidad educativa, tanto tú como yo, como Reino, todos somos aprendices y somos guías en la construcción del aprendizaje. Y ahí no se juegan solo saberes curriculares, se juegan saberes de la vida cotidiana que implican el respeto, la no discriminación, o sea, todo lo que venimos hablando. Entonces, yo por eso insisto. Claro que como está pintado ahorita, pues sí, resulta para profesores y profesoras una cosa realmente angustiante e imposible de lograr y queremos que lo logren. Con el modelo educativo, con la normativa actual que tenemos, no lo vamos a lograr. O yo soy de esa idea, ¿no? Ojalá me equivoque. Sí, no, lo que se tiene que centrar nuevamente es, o sea, ¿a quién centras este modelo? ¿No? A la institución, ¿no? A la escuela, ¿no? Al docente, ¿no? Al Que por currículum. supuesto, al currículum, Sí. ¿no? A otras situaciones más de carácter político, quizá, o a las niñas, a los niños y a los adolescentes, ¿no? Entonces, bueno, la Ley General de Derechos te va a decir, pues por supuestísimo, y creo que todos estamos de A la acuerdo, niñez. es al niño, niña y adolescente y a Claro. su interés superior, ¿no? Y eso es lo que te da ese gran cambio. Pero pues sí, va a tomar Sí. tiempo y una generación. No, Y creo mucha que- voluntad política. Claro, sobre todo. Ujú. Sí, creo que tienen toda la razón. O sea, ahí está el eje, ¿no? Sobre el cual se tiene que articular toda una reforma. Y yo nada más quisiera enriquecer esto tantito porque el concepto de educación que tenemos actualmente es realmente nuevo. En México tiene aproximadamente 100 años, un poquito más, ¿sí? Y estas escuelas que nosotros conocemos surgen hace más o menos 100, 120 años. ¿Y cuál es la intención? Generar ciudadanía, construir ciudadanos. Ese es el fin de una educación institucionalizada, una educación formal. Entonces, parece que estamos perdiendo de vista esa meta. Ujú. Porque lo que estamos haciendo es crear, y además yo lo veo en la universidad, y perdón que lo diga, pero estudiantes de primer semestre llegan como analfabetas funcionales. Faltas de ortografía, de redacción, no hay comprensión lectora. O sea, hay muchos elementos del sistema educativo que para mi gusto requieren transformaciones profundas. Esta es una de ellas, pero que además implica o tiene implicaciones y efectos. Es decir, el bullying, el acoso, la violencia, tiene efectos directos sobre la construcción de conocimiento. Es decir, el bienestar que una persona siente en su lugar de trabajo, en su lugar de estudio, es fundamental para la construcción de sus conocimientos y vivirse como ciudadano. No, Sí, la escuela es un centro de relaciones, donde confluyen las relaciones. Entonces, esto que tú señalas, Ignacio, me parece fundamental, porque entonces justamente la interacción entre, me voy a poner muy piagetiano, ¿no? Pero el construccionismo es la interacción entre los objetos y los sujetos, ¿no? Entonces, bueno, con los objetos tiene que ver ya con toda la parte más cognitiva, pero entre nosotros, las personas, los sujetos, pues tiene que haber un intercambio de saberes y actitudes justamente. Y yo acotaría en que no son valores. O sea, lo que tiene que cambiar, o sea, que mucho, tú corrígeme, pero mucho lo que se dice es que esto se resuelve porque no, los chicos y las chicas no, ya perdieron todos los valores existentes. Sí, sí. Eso no es cierto, tiene que ver, es mucho más profundo, Sí. muchísimo más profundo, y tiene que ver con cómo tomamos, quién es el niño adolescente con el que hemos crecido en esta sociedad,
¿no? Al niño al que le puedes pegar, al que le puedes maltratar, al que puedes agredir, al que puedes mangonear como tú quieras, ¿no? Y mencionaban que es pues muy complejo, ¿no? Que las escuelas sean como pues las responsables de generar un ambiente de seguridad para el niño, pero en este contexto de inseguridad y de violencia que vivimos, pero yo creo que es una oportunidad también, ¿no? Claro. O sea, creo que Totalmente. ahí es donde el Estado sí puede intervenir activamente, o sea, entrar a las familias es todavía más complejo, Sí. más Sí. delicado, pero en las escuelas pues sí tienen ahí absoluta responsabilidad nuestras autoridades, ¿no? Entonces ahí creo que pudieran entablarse pues estrategias pues muy importantes de socialización, de pacificación, ¿no? Y de buen Sí. trato, Sí. o sea, del buen trato que tiene que existir y desde una crianza positiva, ¿no? Una crianza afectuosa. O sea, tenemos que dejar de normalizar esta idea de la letra con sangre entra, Claro. una nalgada a tiempo, ¿no? Esta idea de la chancla voladora que a todos nos da mucha risa, pero Y que la sí. realidad es Pero que pues no es sí. chistoso. Claro, y aquí nada más quiero mencionar también que dejemos de ver el acoso escolar como un problema que se genera en los niños, porque en realidad es una situación que inicia en los adultos. Yo lo veo así o lo vemos Bueno. así con todo lo que a lo largo de estos años que hemos recorrido, es un problema de adultos que hoy está permeando hacia los niños y que de aquí vienen esas conductas. Y justo que viene de esta falta de atención, etc., ya lo mencionaba Ignacio, por diferentes situaciones, porque trabaja y se va todo el día o porque simplemente sí estoy en mi casa, pero ¿sabes qué? Ten la tableta, no me deslata y ya. Entonces, pueden ser muchos factores, pero lo que sí tiene que quedar muy consciente es que es un problema de adultos que tenemos que resolver para que hoy los niños puedan ir seguros a la escuela y que esto, Contentos. como deben de ir, ¿no? Sí, precisamente, ¿no? Los adultos somos los responsables de generar esas situaciones, esos Claro. ambientes que son propicios para el bullying o acoso Pero voy a escolar. insistir en lo que decimos, en colaboración con la niñez y la juventud. Sí. Porque si no, seguimos Siempre. repitiendo Sí, sí. esta visión Ujú. adultocéntrica, donde yo adulto sé lo que a ti te conviene como niño, niña, adolescente, joven, porque tú no sabes. Y perdón, yo insisto, ¿quién conoce mejor su realidad que uno mismo? Claro. Uno mismo, sí, sí, sí. Y a lo que yo me refiero es, nosotros como adultos debemos de dar ese ejemplo. Ajá. Pero desde luego tomando en cuenta, pues, Por niños, supuesto. niñas y Sí, la adolescentes. opinión y la experiencia de ellas y ellos, ¿no? Quisiera que termináramos este programa con un tema que abordó la primera sala, que es pues que se condenó a la escuela a que pagar una indemnización, 500,000 pesos, ¿no? Que quizá, pues no sé si es mucho o poco, depende, pero era una escuela como más o menos de capacidad económica media, pero bajo la idea de que, vaya, que quien hace algo o quien no deja hace de algo. hacer lo que tiene que hacer Es responsable. es responsable. Y es responsable económicamente, ¿no? Sí. Entonces, creo que con este tipo de precedentes lo que está intentando la Suprema Corte es cambiar esta lógica de que México es en el país donde todo pasa y no pasa. Y no pasa. No, sino aguas, ¿no? Sí puede sí. pasar si hay consecuencias, ¿no? ¿Cómo ven ustedes pues esta idea de esto es un fenómeno social, psicológico, donde interviene la pedagogía, pero trasladado al derecho pues se vuelve un tema también pues económico de responsabilidades? Claro. A mí me parece muy interesante la ruta que establece la Corte al respecto, porque existen muy pocas formas, o no son completamente divulgadas, de cómo se determina el interés superior en general sobre un fenómeno y ya en la particularidad de cada niña, niño, adolescente que está experimentando una situación así. Entonces a mí me parece muy interesante este precedente porque sí, efectivamente, le deja claro a la escuela de qué va, pero para las políticas públicas es muy, muy claro cómo se debe de ir recogiendo y determinando el interés superior, ¿no? Y las consecuencias que puede haber para ello, ¿no? Yo creo que también la sentencia es relevante porque es un antecedente, asienta jurisprudencia y permite además, vaya, tiene como un efecto
como comunicativo, ¿no? O sea, Pedagógico. pues sí, Sí. o sea, que tiene efectos para otras instituciones escolares, ¿no? Es decir, si yo estoy teniendo una lógica escolar en mi institución educativa que sostiene, no estoy diciendo que profesores sean omisos o que provoquen el bullying, pero que participen de una manera para sostener esas lógicas, va a haber responsabilidades, ¿no? Y sobre todo, a mí me encanta ver que hay una consecuencia para la omisión. A veces pensamos que el silencio no es acoso o no es violencia. Que se va a resolver. Exacto, si ¿no? no hago nada. Es decir, si se están peleando, bueno, pues si los ignoramos se van a dejar de pelear o cualquier cosa Claro. de ese estilo. No, la omisión es violencia. Por Está supuesto. en la ley, está en la teoría y además, si estamos dando por sentado, porque así está la lógica, que yo, profesor, figura de autoridad, llevo las riendas o la guía de mi salón de clases y yo no hago nada, pues estoy educando con el ejemplo de decir, bueno, pues esto puede seguir sucediendo no solo en el salón, sino fuera del salón y fuera de la escuela. Sí, totalmente. Hay otra cosa que hemos platicado aquí ya un poco, pero quisiera que también enfatizáramos. Pues estos deberes de los centros escolares con los niños con discapacidad, ¿no? Como, bueno, en el caso se trataba de un niño con déficit de atención con hiperactividad. Y también, pues aquí, cómo es que las autoridades escolares, los profesores, tienen que estar atentos a estos pequeños y a sus necesidades. ¿Cómo hacer frente, aparte, a esta complejidad? Yo creo que aquí sí es importante que estén atentos, pero sobre todo que estén capacitados para saber qué hacer. Porque si como profesor tengo a un niño con alguna discapacidad, pero yo no tengo la formación para hacerme cargo de no sé qué hacer, cómo hacerlo, entonces es imposible que pueda hacer algo y va a ser lo mejor que pueda hacer seguramente. Pero lo principal, insisto, es dar herramientas a los profesores de qué hacer para justo no ser omisos y tampoco por querer resolver hacer algo que los ponga a ellos en riesgo y en riesgo también a los niños. ¿Cuáles son las medidas Claro. especiales y ajustes razonables, no ajustes ¿Qué tengo adecuados? que hacer? ¿no? ¿Qué es lo permitido? ¿Qué se hace en tal situación? Y de lo que comentaban hace un momento, sí, este es un precedente muy, muy importante que incluso nosotros como fundación lo hemos tocado en algún momento en los talleres con los profesores. Y cuando la escuela, estos profesores saben que ya hay un precedente, que sucedió esto en alguna otra escuela, justo es una forma de comunicar, mira, sí hay una consecuencia. Cuando ellos lo saben, entonces es cuando, híjoles, sí es importante que me ponga a estudiar, que me ponga a ver los protocolos, que hagamos algo dentro de la escuela. Sí es un precedente que ha servido como ejemplo. Y sensibilizar sobre minorías, ciertas poblaciones, ¿no? O sea, que tiene que ver con estas representaciones sociales que son muy negativas, no solo de la niñez en general como objeto, ¿no? Sino como un niño con una discapacidad, ¿no? Una niña o un adolescente, particularmente de la comunidad LGBTI, o sea, indígenas, por supuesto, afros. O sea, todo eso, las y los maestros, que no son todos, por supuesto, les genera, ¿no? Tiene cierta opinión personal, ¿no? Pero también ciertas actitudes que son más de carácter subjetivo, que afectan completamente, ¿no? La interacción y la forma en cómo intervengo y educo a una chica, un chico de una minoría. Entonces eso provoca que los discrimine, ¿no? Sí, sí, O sea, ahí claro. vamos a la formación nuevamente. Sí. Sí, ahí hay que trabajar pues mucho con los profesores para que no se repitan estos estigmas, ¿no? Sí. Contra estas poblaciones minoritarias. Y con la sociedad en general. Con la sociedad y los padres también. Claro. Bueno, pues qué gusto me da haber platicado con ustedes este tema. Sin duda creo que es una sentencia pues paradigmática, que no es el punto final, ¿no? de esta cuestión, sino más bien pues un punto de partida para empezar a discutir este tema que es bien complejo, como ya vimos, y pues que demanda mucha
atención, ya decíamos, de la sociedad, pero yo creo que también de las autoridades Sí. pues más arriba, ¿no? Del Estado, que están a cargo pues de estos diseños de planes educativos y de la capacitación de los profesores. Le doy muchas gracias también al auditorio por habernos acompañado hoy a discutir y a platicar sobre el bullying o acoso escolar. Ojalá nos acompañe en una próxima emisión de Tus Derechos. Hasta la próxima.